Tanta tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana, no un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejamos, protejámonos, protejámonos a los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones, generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagadlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Latinoamérica, escucha, despierta tu mente, atrévete a pensar, cuestiona todo, rompe la verdad. Es tiempo de liberar la mente, el poder está en TVLex, donde hay más para encontrar. TVLex. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un foro más de integración cultural y académica. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hacer unos análisis sobre la enseñanza y la preparación. Aquí como la imagen sale el estudiante, empieza su camino. El viaje apenas comienza. El viaje apenas comienza. Cómo se enseña en la escuela, cómo se practica el derecho. Aquí hay una imagen que dice más que 1000 palabras para el doctor Jesús, para Whitman, ¿no? ¿Sí? Se sigue enseñando igual. Y algo que hemos visto es que no necesariamente tiene que ser viejo, joven el maestro. Las prácticas siguen siendo repetidas muchas veces. Y recibimos a nombre del Colegio de Abogados Procesalistas, la Universidad Fundación Universitaria del Área Andina y de la Universidad Agraria hasta Bogotá con el doctor Wisman Díaz. Que pase el acusado. ¿Cómo estás, Wisman? Hola, mi Doc, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos? Saludos a todo nuestro equipo que nos acompaña el día de hoy. Ya tenemos invitados especiales que son invitados especiales, pero ya es parte íntegra de nuestro foro de integración cultural y académica. Entonces, un fuerte saludo aquí desde Bogotá, Colombia, muy prestos en el desarrollo de del foro de hoy y especialmente comprender lo que siempre hemos querido desde el foro, dar respuestas a realidades complejas. Muy bien, muy Bueno, saludamos. posibles respuestas, posibles respuestas. Posibles respuestas. No, tienes que dar respuestas, no posibles respuestas, por favor. Y saludamos desde luego al maestro Jesús Manuel Orozco Pulido, un gran colega, hermano, querido, desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, mi querido? Buenos días, profesor Lascano y Wisman. Díaz, gracias por la invitación. Es un gusto estar estos miércoles de integración cultural y académica. Aprendo mucho de ustedes. Sí, ya se está volviendo una costumbre. Ya no les vamos a entregar certificados de reconocimiento por foros, sino vamos a hacer un combo para integrarlos que ya prácticamente están inventariados. Y hemos iniciado la idea de analizar de cómo se enseña el derecho y qué relación tiene con el ejercicio de la práctica jurídica. Analizar a grandes rasgos si los modelos pedagógicos y los contenidos, el cómo y el qué, responden a las situaciones a las que debe de enfrentar hoy un abogado. La preparación es realmente, en términos generales, podríamos empezar a decir, fomentada por un formalismo legal o por un pensamiento crítico. Vamos a empezar contigo, mi querido Wisman. ¿Qué te parece? Gracias. Yo creo que como todo proceso, estamos en un espacio de evolución y en su momento, pues, como, no sé, lo podemos mencionar de figuras que han tenido su vigencia por periodos de tiempo, yo creo que la formación en ese ejercicio en su momento, pues, respondía a unos contextos totalmente diferentes a los actuales. Pero queda claro que hoy en día, con todo el escenario que hemos venido analizando y demás, pues resulta indispensable hablar de fomentar el pensamiento crítico dentro de los ejercicios de enseñanza, para que justamente los estudiantes adquieran conocimientos y aplicabilidad de los mismos, pero siempre a través del ejercicio del pensamiento crítico. Muy bien. Y por ejemplo, ayer tuve una charla con una universidad colombiana eh, y participó un profesor italiano y él hablaba generalmente de que ellos han quitado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han quitado la institución de la Comisión Europea de Derechos Humanos y que en determinado momento se llega directamente al tribunal.
sin compararlo con el sistema americano, pero prácticamente como un golpecito ahí bajo, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros estamos en una mejor posición. Y pues resulta que si uno se queda con esa información muchas veces, pues uno piensa, bueno, es cierto, nosotros tenemos una comisión y ellos no, pero si uno analiza el informe del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vamos a ver que solamente el 2% de los casos que se inician llegan a sentencias de fondo, porque internamente tienen salas de magistrados y también tienen un llamado juez único que desecha el 98%. Entonces, algo que es muy importante es no quedarse con la primera impresión, sino ver y analizar ese fundamento que se da y no estar repitiendo, porque generalmente se enseña al abogado a repetir. Desde ese punto de vista, ¿piensas, estimado Manuel, qué porcentaje, así a grandes rasgos, ¿verdad? Porque no somos pedagogos, pero hemos tenido ya más de 30 años en la docencia, qué porcentaje de la preparación educativa se refiere más a dogmas jurídicos, a teorías, y qué tanto se destina a la praxis? Y para tratar de encauzar quizás la respuesta, por ejemplo, cuando surgieron los juicios orales en materia penal, muchas universidades crearon su sala de juicios orales, pero generalmente no se llevan prácticas de juicios orales en las salas de juicios orales. Sirven para conferencias, para reuniones de profesores, para presentaciones de libro, pero no se simula para lo que se crearon los juicios. ¿Qué tanto hay esa diferencia en la preparación entre la práctica y la teoría, estimado Manuel? Sí, gracias, profesor. Pienso que la mayoría de la tradición jurídica latinoamericana se basa en dogmas. El principal, la supremacía constitucional. Siempre se dijo que sobre la Constitución nada ni nadie. Pero hay otro principio que es la convencionalidad. Y ahí hay otra doctrina sumamente fuerte en la cual usted es uno de los grandes precursores en Latinoamérica, en donde se nos indica, bueno, la Constitución guía los principios y valores de una nación, pero decidimos ceder un poco de nuestra soberanía y pactar tener un régimen común, un ius comune, que esto es muy importante en este siglo XXI porque esto da una identidad jurídica latinoamericana. Conforme también tenemos, y afortunadamente, una cultura, un idioma similar y nos entendemos, pues también padecemos los mismos problemas de corrupción, de pobreza, de desigualdad, de juicios tardados, de una mala formación jurídica, pensando que el abogado solamente es un repetidor de la ley. Aquella frase del siglo XVIII, que el juez era la boca por la que la ley hablaba, pues convertía al jurista, no solo al juez, sino también al abogado y al profesor, en un autómata que basaba las clases en solamente leer preceptos legales. Yo, durante mi formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, los años 2008 a 2013, muchos profesores, su clase consistía en leer el código de procedimientos, ya sea civiles o penales, y esa era toda su enseñanza. Bueno, leamos la excepción de incompetencia. Se promueve por inhibitoria o por declinatoria. Estas son las características, este es el plazo. ¿Dudas? No. Examen. Ganaba el que lo repetía literalmente. Entonces, esa formación, evidentemente, ¿qué generó? Que ya en la praxis, pues el juez que se formó en ese método y el abogado que se formó, respectivamente, hacían sentencias letristas sin integrar nuevos principios de la convencionalidad o doctrina jurídica o hacer derecho comparado. Y el abogado también pues hacía demandas muy cansinas, una redacción solamente legalista, transcribiendo innecesariamente muchos preceptos, y eso pues nos inhibió, profesor, mucho pensamiento crítico.
Esa es la palabra muy correcta que usted dice, un pensamiento crítico. Las primeras facultades, perdón, las primeras asignaturas que se ven en la facultad suelen ser dogmática, jurídica y filosofía, pero en el primer semestre ya quedan olvidadas en los otros 4 o 5 años de la carrera, y pienso que eso es un error, porque un joven preparatoriano que apenas entra a la facultad de 18 años normalmente, pues va a entender muy poco de dogmática, de filosofía. Pienso que eso debe ser como un poco a mitad de la facultad para poder amasar mejor el conocimiento, ¿sí? Ese será la primer saque de opinión. Muy interesante y doy una clase antes que un profesor y es de manera virtual, como estamos ahora. Y entonces cuando empiezo a dar la clase me desconcentro porque veo que los estudiantes sí están, pero no están. Y entonces llegó un momento en que les digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me preguntan o por qué no tienen ninguna duda? Y es que están pensando en la siguiente clase porque el profesor en posgrado les exige que se aprendan de memoria los códigos, como lo acabas de decir, Manuel. Y en ese sentido, eh, pues si no se lo saben de memoria, les dice que son unos mediocres. Entonces, será lo mismo la visión, por ejemplo, del derecho actual, estimado Whitman, donde generalmente nos basábamos en la teoría pura del derecho, como si el derecho fuera algo ajeno a las demás ramas del saber humano, por ejemplo, ajeno a la sociología, ajeno a la economía, a la política, y por eso se le denominaba la teoría pura del derecho. Ahora, cuando estamos analizando, vemos que es necesario arribar de forma interdisciplinaria, porque el derecho es un instrumento que se sirve de todas las ciencias del saber humano para poder emitir resoluciones que sean pues justas. Entonces, ese cambio es una revolución y la pregunta sería, ¿el derecho se sigue aprender todavía bajo la idea del positivismo ortodoxo como una ciencia, entre comillas, pura, o debe tomar en cuenta a a los demás campos del saber? Y si los toma en cuenta, ¿cómo los debe de tomar, estimado doctor Wisman? Gracias, Doc. Yo creo lo siguiente, y es que respetando, digamos que aquí utilizando ese refrán que aquí en Colombia utilizamos de zapatero a tu zapato y haciendo la justa proporción, yo considero que las ciencias duras o básicas, cuando deciden desarrollar investigaciones y otros temas sobre su objeto de estudio, su ejercicio, obviamente que es muy complejo y epistemológicamente fuerte y todo esto y demás, es de descubrir, ¿sí? Porque pues, o sea, la ley de la gravedad siempre estuvo antes de que alguien tan genio como Newton la planteara, y así cada uno de los descubrimientos en esas bases. Entonces, yo creo que apropiarnos y entender que nuestro objeto de estudio es diferente, porque evoluciona de forma constante, nos lleva a establecer que sí debemos tener unos principios, que sí debemos tener unas bases normativas que se han consolidado como tal, pero que resulta indispensable dentro de cada una de ellas comprender y adecuarlo al entorno. Y si ahí nos vamos hacia una teoría positivista, sin criticar el positivismo, como lo mencionaba uno de nuestros invitados hace 8 días, pues ¿qué es lo que yo veo? Que yo no me puedo quedar esperando a un legislador que por su naturaleza política omite desarrollar unos temas o se demora en otros. Y entonces nos quedamos en un ejercicio manicruzado solamente utilizando lo que los códigos y las leyes nos dan. Y es ahí donde entiendo que la formación basada en derechos humanos, en precedente judicial, en estándar convencional y otros, justamente dice, no, es que las fuentes no son solo la ley. Claro, es nuestro norte,
pero hay un complemento donde está la Constitución, donde están los tratados internacionales, y ahí es donde este ejercicio de enseñanza resulta relevante, porque como lo menciono en algunos espacios de conferencias, pues el derecho termina siendo una caja de herramientas que construye soluciones. Pero no porque saquemos del sombrero mágico la solución, sino que hay un ejercicio de pensamiento, un ejercicio, no sé, de construcción, de análisis epistemológico incluso, podría decir yo, de tal forma de que le permiten a todo abogado o abogada decir, oiga, este es el problema, que no es el mismo en todos, tiene algunas similitudes, venga de lo que yo he aprendido, cómo investigo, cómo proceso y cómo puedo ofrecer una solución. Por eso son las aulas en el derecho donde permiten que el derecho sea dinámico y no estático. Muy bien, muy interesante. Yo nada más quisiera verlo desde otra perspectiva en relación a lo que nos decía Manuel sobre ceder un poco de soberanía. Es una perspectiva generalizada, nuevamente, pero si nosotros vemos, como dice la Constitución mexicana, y estoy seguro que todas las constituciones latinoamericanas, que la soberanía reside en el pueblo, y si nosotros vemos que estos derechos humanos fortalecen la dignidad humana, pues en teoría se está fortaleciendo la soberanía, más que ceder un poco de soberanía. Lo digo porque es importante, porque cuando se toca este tema, generalmente se piensa eso, pero realmente la soberanía debe tener como fundamento la dignidad y debe tener como fundamento el respeto a los derechos humanos. Una de las cuestiones también importantes es, entre esta gran cantidad de dogmas, este aprendizaje de memoria, al egresar el estudiante, tiene herramientas para desarrollar habilidades en el ejercicio de la profesión del derecho. Es decir, vamos a limitarlo porque hay muchos campos de trabajo, de acción, al ejercicio de la abogacía. Ahora nosotros tuvimos una metodología para elegir a los jueces en México y resulta que no teníamos como requisito la experiencia. Entonces, la pregunta es, ¿basta salir de la universidad para contar con las habilidades necesarias actuales para el ejercicio de la profesión? Estimado maestro Jesús Manuel Orozco. Qué bueno que toque ese tema de la reforma judicial, porque es un gran elemento de análisis de cómo el estudio de las facultades de derecho pues deviene insuficiente para formar un buen abogado. Pienso que es el primer paso, tener un título y graduarse, pero la praxis y el dominio de la ciencia jurídica, pues pienso que es una labor de mínimo 1 o 2 décadas. Esto lo digo porque hubo magistrados y jueces federales en México que fueron ya defenestrados de sus cargos. La mitad de ellos tuvieron un retiro forzado, porque ahora el nuevo modelo es de votación popular. Y de ahí se fue mucho talento humano. Realmente había jueces y magistrados que tenían 20 o 30 años de su vida, hablo de personas que estaban en sus 50, 60 años de edad, que habían dedicado toda su carrera a escribir sentencias, a analizar pruebas, a desahogar audiencias, a valorar a los testigos, a dialogar con otras cortes y de más instancia, a ver si revocaban un criterio o no. Y todo esto se fue. Y para la sociedad mexicana pasó desapercibido, porque el Poder Judicial es un poder que está un poco aislado. Hasta que tenemos un problema jurídico, vamos primero con un abogado, pero el abogado es quien tiene toda la interacción con el juzgado, el ciudadano no la tiene. Entonces, se fueron mucho talento
y llegaron ahora magistrados y jueces electos por voto popular, pero como bien dice el profesor Lascano, no tienen la preparación y el conocimiento. Ahora con estas redes sociales se han viralizado sus debates donde sus intervenciones son muy parcas, no tienen una profundidad jurídica. Incluso yo he visto con tristeza un poco en TikTok que hay jueces y magistrados federales que son tiktokeros. Entonces ya se dedican pues a promocionar dónde tomar café o a ver sus outfits o a grabarse supuestamente en audiencias, pues que no están en audiencias, están actuando, ¿no? Para hacer una simulación y en eso dedican su día y su pensamiento no está en impartir una justicia de calidad, sino en intentar ser influencers, ¿no? Y eso, la verdad, pues ha sido lamentable. Ahora, la formación jurídica, profesor, son 4 o 5 años de carrera de derecho en México, pero ya ha habido muchas escuelas, una proliferación de escuelas que hasta en 2 años y medio expiden el título de abogado. Y ha habido una escasa regulación por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal, pues de realmente poner un control de calidad sobre esta proliferación de escuelas. Aquí en México se llama el Registro de Validez de Estudios Oficial, ese REVOE famoso, pero ha sido muy laxa el criterio para darse. Ha habido casos incluso que hay escuelas que ya dan doctorados, pero son cursos pues de 1 o 2 años express, donde no hay una profundidad académica, pues realmente para ser doctor en un arte jurídico, en una ciencia jurídica. Entonces, de ahí también creo que el Estado se ha quedado y ha propiciado esa escasa preparación jurídica. Y esto es lamentable porque en estas escuelas que proliferan, muchos políticos ni siquiera van a clases, pero como tienen un interés económico, pues de la noche a la mañana se presentan como doctores y pues realmente es muy triste. Nosotros lo vemos también comparándonos con la medicina, que requiere también evolucionar conforme al estado del arte. Desde tu experiencia, estimado doctor Wisman Díaz, la preparación que reciben los estudiantes tiene las habilidades necesarias para enfrentarse al mundo laboral. Y si aparte de nosotros que hemos estado señalando que no existen disciplinas que hablen sobre el sistema interamericano de derechos humanos, y ahora también podríamos agregar, hay una alfabetización tecnológica, jurídica que se recibe en las escuelas. ¿Cuál es tu experiencia, doctor Wisman Díaz? Gracias, Doc. Pues yo creo que es un reto en el cual participa toda la comunidad académica del programa. Creo que es un reto en el cual, pues, debe haber una respuesta mancomunada al respecto y de esa forma, pues, entender que aquí la participación es de docentes, de estudiantes y también de personal administrativo en la configuración de escenarios de aprendizaje que justamente permita a través de metodologías basadas en aprendizajes o proyectos o en problemas, pues llevarlos a estos escenarios. Figuras como el consultorio jurídico en Colombia, los semilleros de investigación y otros, creo que responden a estas necesidades. Ahora, no puedo decir que todo es respecto hacia ese ejercicio. Eh, y de esa justamente llegar a un escenario más práctico, podemos decirlo, de que también está condicionado la vocación del estudiante y su compromiso y responsabilidad. Son varios elementos, pero creo que con tal de que desde el programa se generen estos espacios, pues se responden justamente a estos criterios que hemos venido desarrollando. Bueno, hemos estado hablando mucho de quizás la desconexión de las universidades a la realidad social, pero vamos a hablar un poco de los sistemas de justicia que se caracterizan por ser burócratas, resistencia, mala preparación,
juicios demasiado largos, inseguridades jurídicas, inclusive muchos de los tribunales, por ejemplo, en Guanajuato y en algunas otras entidades como Tlaxcala, también tienen ellos sus escuelas judiciales, es decir, los jueces tienen escuelas judiciales, pero también, además, expiden doctorados y generalmente la motivación de un juez o un miembro del Poder Judicial, pues es estudiar una maestría, un doctorado, quizás no por la mejor preparación, sino porque le dan puntos para su carrera judicial. Desde ese sentido, hay empatía en el Poder Judicial. ¿Cómo funciona actualmente de manera generalizada las instituciones encargadas de administrar justicia en nuestro país, estimado Manuel, desde tu experiencia, ¿verdad? Pienso que el acceso a la justicia es uno de los grandes problemas y conflictos, un gran talón de Aquiles que hay a nivel Latinoamérica. Como usted bien mencionó, existen asuntos sumamente extensos y una percepción muy amplia de corrupción. Normalmente el ciudadano piensa que cuando pierde el asunto es porque el juez se vendió. A veces porque realmente hay jueces que actúan de mala forma, pero otras veces porque el abogado de la parte pues le indique, bueno, no perdí yo por mi falta de pericia, el juez se vendió, ¿sí? Para descargar esa responsabilidad. O también por no saber decir las cosas Muy directamente. bien. Bueno, el derecho no Estamos nos... teniendo un poquito de problemas con la conexión. Manuel, de repente ya no te escuchamos. A ver, permítame. ¿Se me escucha, profesor? Ahora sí, muy bien. Comentaba que la formación, el acceso a la justicia es uno de los grandes conflictos que tenemos en este país. Hay una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Perrone contra Argentina, que incluso toca el tema del plazo razonable, porque hay que decir que en materia jurídica y judicial, pues no existe un término estricto para que la complejidad del asunto, pues, es variante, es asimétrica, diría usted, profesor. Pero en ese caso, Perrone condena a Argentina porque un asunto jurisdiccional duró 13 años para resolver un asunto sobre una prestación de seguridad social. Pero el sistema interamericano tardó 12 años en resolver ese asunto. Fue el ciudadano argentino en la comisión, tardó 8 años en la comisión en resolverse esa fase, y luego tardó 4 años la Corte Interamericana. Entonces, desde que empezó su caso la persona de seguridad social hasta que lo ganan el Tribunal Interamericano, duraron 25 años. Y ese me recuerda, Manuel, un caso que llegó a la Corte Interamericana, el caso Muelle Flores versus Perú, que trataba también sobre la seguridad social. Este señor llevaba con unas dos sentencias del Tribunal Constitucional que tenían 24 años que no se cumplían. Imagínate, un Tribunal Constitucional ordena que se le otorgue una pensión por jubilación y pasan 24 años e internamente no lo resuelven. Llega el caso a la Corte Interamericana y cuando contesta Perú, se le fija la pensión. Pero eso que dices tú es muy importante porque justicia no dará tiempo, pues no es justicia. Y entonces tenemos un problema, la saturación, y a veces yo pienso que la saturación judicial, uno, es por la mala preparación. Dos, por la falta del perfil deseable de los servidores públicos que laboran. Y tres, por la burocratización del acceso a la justicia.
porque generalmente lo que se busca, por ejemplo, en amparo, es que existan más causas de improcedencia que en determinado momento proteger a las personas. Por ejemplo, nosotros en México que tenemos el juicio de amparo desde el siglo XIX, nosotros podemos ver que todavía las sentencias de amparo no determinan la reparación integral de la víctima, no lo determinan y tampoco determinan la responsabilidad del victimario para la garantía de no repetición. Entonces también como que nuestros instrumentos a veces podemos decir están desfasados, no solamente los operadores jurídicos, sino también los instrumentos. Yo recuerdo un criterio que dice de la responsabilidad patrimonial del Estado, donde se reclamaba que dentro de la reparación integral se emitieran disculpas públicas. Y la fundamentación fue que no da lugar a la justicia, a la disculpa pública, porque la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado no lo prevé. Entonces, realmente ahí tendrían que hacer una interpretación pro homine y no limitarse al texto de la ley, sino una interpretación teológica, es decir, que se cumpla con la finalidad, porque la propia Constitución mexicana establece como derecho humano la reparación integral. ¿Qué opinas, estimado maestro Jesús Manuel? Muy de acuerdo con usted, profesor. Voto a favor y se aprueba por unanimidad. No, mire, la primera sentencia de amparo fue de 1849, el juez Pedro Sámano en San Luis Potosí, hace 177 años. Y ese juez otorgó un amparo, aunque no hubiera ley reglamentaria. Se basó en el Acta de Reformas de 1825 y dijo, bueno, hay un derecho de amparo. Hay una forma de proteger los derechos de las personas y no necesito que una ley reglamentaria me diga cómo. Soy osado, soy comprometido con la justicia y otorgo el amparo. Fue un asunto de destierro frente al gobernador de San Luis Potosí. Y ahí está un caso de hace 177 años que hoy día, jueces de 2026, no se atreven. Si no hay un precepto que diga usted debe hacer A, B y C, no lo hacen. No tienen esa osadía ni esa preparación para cómo justificar a través de la supremacía constitucional o de otros principios, pues otorgar un acceso a la justicia. Habría que recordar a estos nuevos jueces que han llegado con este proceso electoral, pues que el juez, reitero, no es un autómata, no es la boca de lo que dice la ley. El juez tiene muchas funciones y muchos hacen enojar, como al profesor Pech, Ya me hice enojar, estimado. que no actúan de una forma correcta. Hoy día tenemos la presunción de inocencia por los suelos y tenemos decenas de miles de ciudadanos que están en prisión preventiva oficiosa sin que exista una sentencia. Y desde hace 2 años, en la Suprema Corte de Justicia, ese asunto está durmiendo el sueño de los injustos, porque no se han resuelto las contradicciones del criterio pertinentes para ya dar seguridad jurídica. Ha habido tribunales colegiados que han resuelto y la propia Corte les dice, no publiques los criterios, espérate. ¿Por qué? Porque vas a atizar más este problema jurídico y social y yo no quiero estar en la palestra de que me miren como alguien tardado. No, espérate, yo te diré cuándo voy a resolver un asunto tan delicado. Y eso, profesor, reitero, el Poder Judicial, como es el poder menos visto, pues la sociedad no lo sabe. Hasta que nos toca un asunto de esa naturaleza, hasta que nos dañan a un familiar o a un conocido, por ejemplo, con una prisión preventiva oficiosa, pues es cuando viene la preocupación. Sí, pero además, estimado Manuel, hay que analizar algo que es importante. Como bien mencionas, que si no está en la ley o no está en algún lugar, pues no lo aplican los jueces. Pero hay una deficiencia estructural que yo le he denominado negativismo jurídico, porque aún estando positivados, por ejemplo,
las dos sentencias que nos condena la Corte Interamericana, es muy clara la última de García Rodríguez y otros, donde en el párrafo 303 le dice a los jueces nacionales: mientras se reforma la Constitución y las leyes que permiten el arraigo penal y la prisión preventiva, deberán aplicar un control difuso de convencionalidad. Es decir, ya está en un texto vinculante. Entonces, ¿qué pasa? Que están esperando a que papá, Suprema Corte, diga la última palabra, lo cual es ilegal y genera una responsabilidad internacional. Porque no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de gente que está en la cárcel sufriendo, no solamente ella, sino su familia, sino todo su entorno social, y que rompen el proyecto de vida, rompen la relación familiar y social que tiene la persona, y que muchas veces, si se les llega a otorgar un amparo, viene el famoso "usted disculpe". Pero en la reparación, y hablando de tiempo, en la última sentencia que nos condenó la Corte que he hecho referencia, las personas estuvieron 17 años en prisión preventiva oficiosa, cuando la propia Constitución establece que un juicio no debe durar más de un año. Entonces, no solamente violan los tratados internacionales, sino violan a la propia Constitución, es decir, no hay ni por dónde hacerse. La ley suprema mexicana y las leyes supremas nacionales han adherido a su texto los tratados internacionales en derechos humanos, y por eso se ha denominado dogmáticamente, y algunos tribunales lo han hecho, el bloque de constitucionalidad. Y hoy no estamos hablando, y esto también es una deficiencia epistemológica, de discutir sobre jerarquías, que si la Constitución o que si los tratados internacionales. No, ahí hay un principio fundamental, que es el principio pro persona, que inclusive una ley secundaria puede aplicarse y dejarse de aplicar un tratado internacional siempre y cuando más beneficie a la persona. Entonces yo sigo pensando, dentro del análisis de este foro, de la temática de hoy, que sigue siendo la preparación educativa, tanto universitaria, tanto judicial, la que viene estableciendo un lastre en lo más importante, que es la justicia, que la última razón y la primera razón del abogado, pues operar para que reine justicias razonables y que impere la paz, ¿no? ¿Cuál sería tu comentario, estimado? Porque ya se nos fue el doctor Wisman. Pues no sé si me escuchen bien porque tengo problemas con la cámara, pero no sé si el audio me escuchan bien. A ver, ¿quieres aportar algo más de tus brillantes neuronas? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí. Sí se escucha, Wilma. Ah, perfecto. No, yo sí, perdón por la cámara por este momento, pero sí creo que hay un ejercicio muy interesante en nuestro foro, y es el aprendizaje comparado que nosotros podemos generar al respecto y lograr evidenciar que la relevancia no se trata de jerarquización, como lo dice el doctor Alfonso, sino que nuestro criterio debe ser la misma dignidad de las personas. Aquella norma que genere un mejor estándar de protección para las personas, yo considero que es la que debe ser aplicada. Y en ese sentido, enseñar a los estudiantes cuáles son los escenarios donde la dignidad resulte mejor protegida, pues adquiere un valor relevante. Incluso yo diría, desde el propio concepto de dignidad, porque a veces siento y percibo que de pronto se vuelve tan utilizado el concepto que a veces no sabemos qué es la dignidad. Y para mí ese sería el criterio que nos permita, a través de una convergencia de todas estas normas, favorecer una efectiva protección. Esa era mi intervención. Muy bien, muy bien.
Doctor Wisman, ¿quieres agregar algo? Sí, profesor, ¿No? también hay un Adelante. factor que es el factor político que siempre contamina al factor jurídico. Y cuando pelea la política y la justicia, pierde esta última. En México siempre se dijo, y es muy interesante también que Wisman lo escuche, que siempre había 4 cosas sagradas e intocables: la Virgen de Guadalupe, el PRI, el ejército y el amparo. Esos eran 4 pilares de esa forma social y política del siglo XX. Nada más faltaba que me dijeras y el América, ¿eh? Ese es del siglo Chivas, XXI, Chivas. ya es intocable. Entonces, el PRI, este partido dominante durante 70 años de la política nacional, contaminó y corrompió muchas estructuras. Una de ellas, realmente, el amparo. Usted habló de las causas de improcedencia, que son complicadísimos. La verdad, quien litiga amparo lo sabrá. Es un juicio bastante técnico y tiene muchísimas causales donde no procede. Y se está diseñado para poner bloques y que nunca avance una pretensión, en vez de dejar un camino allanado para que se vea el fondo de la controversia y se ampare o se desampare el derecho de una persona. Esas causas de improcedencia fueron instauradas en ese siglo XX por ese PRI corrupto, por ese poder legislativo que dominaba con ese partido, y fue poniendo límites al juicio constitucional. Fue imponiéndole límites muy sutiles al ciudadano para que sus pretensiones no avancen y poder lograr que cada vez más actos de gobierno o de autoridad pues quedaran impunes, que nadie pudiera revisarlos. Y por inercia todo esto nos sigue el día de hoy. Estamos en 2026 y cuando uno va a un tribunal de amparo siempre ven primero la improcedencia. Buscan cómo decirle al justiciable, no, su asunto no se le va a estudiar, ni de fondo, ni de fondo, porque la improcedencia es eso, es concluir anticipadamente sin estudiar el fondo. Entonces, bueno, su asunto queda impunemente, es una especie de absolver la instancia, procesalmente hablando. Bueno, ni ganó ni perdió, váyase con su caso a otro lugar, ¿no? ¿Cuál otro lugar? Pues ninguno, queda firme el acto de autoridad supuestamente, bueno, que agravia a la persona. Entonces, eso parte también, profesor, de esta mala dogmática y formación que tuvimos en las facultades. Siempre se nos enseñó a ver cómo no proceden las cosas, en lugar de ser abogados, pues que vean la forma de solucionar, de pacificar socialmente y jurídicamente los conflictos. Ese es el aporte. Y como tú tienes por ahí en tu mente, mi querido Manuel, perdimos la brújula cuando olvidamos, dime los hechos y te daré el derecho. Porque ahora resulta que tenemos también que promover que dice el derecho para explicarle al juez lo que debe saber para resolver, no solamente probar los hechos, sino acreditar las argumentaciones. Y yo quisiera cerrar con un tema, no sé si está Diego ahí. Sí, Si se doctor, va. buenas tardes. ¿Cómo Hola, ¿te están? vas a manifestar ya? Sí, señor. Y qué Qué bueno que pena te vas a teníamos todos. manifestar, bienvenido. Gracias. Con la pregunta final, ya estamos terminando. Una de las críticas que creo que podríamos hacer, espero no ser tan irreverente, ¿verdad? Cuando al doctor Cipriano, fue mi maestro, lo halagaban, ah, doctor Cipriano, usted casi, casi un dios, y el doctor Cipriano decía que sea menos. Ahora, la pregunta es, ¿no hemos idealizado a muchos juristas como los viéramos como si fuera un argumento de autoridad y los veneramos tanto que olvidamos la realidad social y que cada uno de los operadores jurídicos tiene su momento y su contexto, pero hemos trascendido más allá de ese contexto, creando, quedándonos con la idea de que lo que escribieron en su momento son libros sagrados. Como yo no veo que, por ejemplo, y es una idea puesta a discusión, que por ejemplo vamos a Colombia o inclusive a la Facultad
de hecho de la UNAM, y por todos lados Kelsen está todavía, y Kelsen por acá, y Kelsen por acá, y que hay que aprender a Kelsen, y Kelsen, como si fuera un dios el tipo, con todo respeto para el doctor Kelsen, ¿no? Entonces, no nos hemos pasado de adular tanto a estos grandes pensadores, o, o está bien. ¿Qué opinas, Diego? Es la pregunta más difícil del foro. Gracias, doctor. Un honor que me hace la pregunta, una pregunta muy interesante. Efectivamente, yo siento que los pensadores, los doctrinantes en derecho deben ser fuentes, deben ser referentes, pero no se puede idealizar a esos referentes. Y tiene que existir un contexto precisamente tanto histórico como un contexto de la actualidad. En las facultades de derecho enseñan que el derecho es para resolver las problemáticas sociales, pero efectivamente en el momento de Kelsen, Kelsen veía una forma de entender ese presente y ese presente lo llevó, digamos, a dar una interpretación de las necesidades del derecho para su momento. Hoy por hoy las necesidades son profundamente distintas y preocupa porque las facultades de derecho insisten de cierta manera en que el derecho se tenga que entender relacionado a esos referentes. Pero no solo se idealizan docentes o doctrinantes, se idealizan universidades. Y eso, digamos, nos genera una problemática supremamente compleja. En Colombia hay universidades que por sí solas, por su propio nombre, digamos que son las grandes universidades en materia del derecho y en diferentes líneas del derecho. Entonces uno puede encontrar a alguien que busca una universidad para estudiar algo de derecho donde la ley es norma de normas y usted ve derecho convencional, ve muy poco. Y usted entiende y sabe que eso, digamos, no es correcto al mundo de hoy. O usted ve universidades donde seguramente le dicen que puede existir una invasión en legítima defensa. Y es una facultad de derecho muy prestante de la sociedad. Entonces, yo siento que existe una crisis y esa crisis es una crisis estructural respecto de fuentes del derecho, respecto de la racionalidad en el derecho, respecto de la lógica en el derecho, y pues tenemos una tarea grandísima para enfrentar esos retos. Decía, y yo siento que no es únicamente en el derecho, sino la universidad en sí sola, porque se volvió, y lo repito y siempre me gusta decirlo, el pensador colombiano Estanislao Zuleta planteaba que la universidad se había vuelto una fábrica, donde, por ejemplo, en el caso de los abogados van a la universidad, a las facultades de derecho, aprenden a hacer demandas y entonces, como aprenden a hacer demandas, salen y simplemente aprendieron a hacer eso, pero no a pensarse realmente los retos y las transformaciones de lo que implica el derecho y el pensamiento crítico. Entonces, digamos, a modo de conclusión, efectivamente, dijo un invitado a este mismo foro hace algún tiempo, es que el derecho llega tarde. Y el derecho llega tarde y entonces también sus referentes son tardíos. Entonces depende efectivamente de los nuevos maestros en el derecho plantear las necesidades del presente sin olvidar las del pasado, pero entendiendo las del futuro. Muchas gracias. Y ahí donde dices de los nuevos maestros, pareciera que no se trata de juventud contra adultos, sino vemos a veces a muchos jóvenes que piensan como adultos y a De hecho, muchos tiene, adultos irreverentes como tu servidor y algunos más que hay ahí hasta Santiago del Estero, ¿no? Y algunos tiene, más que se han sumado. Y yo recuerdo, y con esto te doy regreso la voz, yo recuerdo que hicieron un homenaje a un profesor colombiano muy famoso de la Universidad Libre de Derecho, y entonces resulta que la imagen del Congreso era un mundo, el mundo, y encima del mundo el profesor, así como Superman. Entonces, como, como decía el doctor, sí, pero que sea menos, ¿no? ¿No? Entonces sí idealizamos mucho a las personas, ¿no? claro, por ejemplo, esa imagen es una imagen muy poderosa, pero lo que quería aportar es que tiene que existir un diálogo y una articulación entre los jóvenes y los maestros. Porque si no existe ese diálogo, pues entonces los maestros son maestros de quién o para qué.
y los jóvenes, digamos, en torno a que ahí debe existir una articulación y el derecho seguramente, efectivamente, una de las grandes problemáticas es que hoy los jóvenes piensan como pensaba Kelsen, con el respeto de Kelsen, pero siguen pensando así. Y digamos, los maestros o las personas adultas, de cierta manera, tienden a los retos que impone el derecho hoy a pensarse de una manera mucho más avanzada, tal vez. Sí, estimado Jesús, la estocada, por favor. Eh, También aquí hay lo que se llama vacas sagradas del derecho, ¿sí? Que son grandes profesores, pero hay una situación que la mayoría de ellos, y muchos eran de jurídicas del UNAM, pues eran altos servidores públicos del priismo. Hablo de Diego Valadez o de Ferrer MacGregor, ¿sí? Eran incluso del gran Sergio García Ramírez, fue incluso precandidato Sí, presidencial por el PRI. sí, exacto. Sin duda, grandes juristas, es gente de gran capacidad, pero yo nunca leí un texto de ellos donde criticaran este autoritarismo jurídico que ya relatamos, que el amparo es complicado, que el amparo no repara, que se buscan las improcedencias, que la Suprema Corte no era autónoma, que había presión sobre los jueces, que las designaciones de los jueces pues era un sistema opaco, en fin, y sin duda no critico su talento, son grandes profesores de los cuales leí, aprendí y me vi de ellos, pero su imparcialidad académica daba mucho que desear. Entonces, qué bueno que hacemos estos foros, profesor, porque nos integramos más y nos ayuda a repensar y a tener ideas atrevidas que puedan ir cambiando el estado de cosas. Gracias por invitarme. No, muchas gracias. Estimado Whitman, ¿ya te vas a parar, por favor? Ya es que tengo que llegar al salón. Bueno, pero ¿cuál es tu conclusión? ¿Puedes decirla o le pedimos a Sí. Diego de antes? No, yo creo que una premisa es a la cual hemos llegado todos, y es que debemos enseñar herramientas de análisis más que solo conceptos. Muy bien. Estimado Diego, Yo creo que tenemos una herramienta muy valiosa, que es la investigación. La investigación permite, de cierta manera, a los estudiantes y a los docentes salir de lo tradicional en el derecho, que es precisamente el tema de la memoria, sin decir que la memoria no es importante, pero aprender todo de memoria implica que no nos pensamos los problemas, no le damos soluciones a los problemas. Uno de los maestros ahorita decía efectivamente algo y en el caso colombiano sucede, y es el tema, por ejemplo, de escoger a los magistrados. Los magistrados de las altas cortes no están por mérito, no están por su conocimiento, sino están, digamos, porque pertenecen a un partido político, a una tendencia ideológica, y eso lleva a que el derecho se sume a, digamos, a esas dinámicas del poder desde el punto de vista ideológico, no para resolver los problemas, sino para mantener privilegios. Entonces, siento que una gran herramienta que tenemos todos es la investigación y la investigación nos permite precisamente analizar esas problemáticas y tratar de construir conocimiento. No se trata de una investigación como la entendemos de repetir lo que los otros han dicho o citarse entre amigos o entre maestros, sino una investigación que directamente llegue a los territorios, a donde se necesita, a las comunidades y que lleve, digamos, a que la universidad se piense de otras formas. Muchas gracias por la invitación. bien. Ahora nada más para terminar, a ver, antes tú, Jesús, antes de que formule la última fichada. Eh, pues quiere decir, profesor, que las facultades deberían repensar también sus programas de estudio. Son 5 años de formación jurídica, pero ya lo vimos la semana pasada. El abogado no es solamente un técnico que escribe demandas, sino que debe tener más profundidad. Entonces, sí debemos de mejorar nuestros planes de estudios. No sé hasta qué momento hay que bajar un poco al derecho romano y subir más al derecho convencional. No sé si bajar un poco a otras actividades, no sé, aumentar también idiomas. Hay que leer sentencias en otras lenguas para poder nutrir la cultura jurídica.
tal vez subir un poco filosofía del derecho o argumentación jurídica o la dogmática también, que son cuestiones que nos ayudan a salirnos de la caja del pensamiento y no solamente ser un abogado técnico o especialista en leyes, sino realmente un jurista. Y la última pregunta para todos. ¿Qué cambiaría si se regresara el tiempo de su preparación? ¿Qué les hubiera gustado que hubiera en esa preparación durante su estancia en el pergado o en la licenciatura? Mientras lo piensan, nos vamos a ver otra vez la próxima semana a las 12 del día México y a la 1 de la tarde Colombia. Y también este viernes tenemos Viernes de Derechos Humanos, vamos a seguir tocando el tema del derecho procesal convencional, la segunda parte, así que los invitamos a seguirnos aquí por TVLex. Bueno, Wisman, en pocas palabras. Bueno, es una pregunta fuerte porque pues yo busqué pues aprovechar ampliamente mi formación. De pronto sí haber entendido un poco qué es investigar desde primer semestre para aprovechar unos 2 semestres más de investigación, pero pues creo que en mi proceso de formación conocí mucha gente, conocí muchos profesores y la verdad no sé, creo que los principales docentes me llevaron justamente a un ejercicio de pensamiento crítico, por lo cual creo que sí me ha servido. O sea, lo único es como entender la importancia de la investigación desde primero. Muy bien. Estimado Jesús. Y quedamos formalmente emplazados para el próximo miércoles en los medios y horarios de costumbre. Un abrazo a todos. Bueno, muy bien. Diego. Bueno, yo sí soy un poco más radical y yo cambiaría prácticamente todo de mi pregrado, porque siento que está de cierta manera pausado en el tiempo y por ejemplo, el derecho convencional no fue a la profundidad que yo requería, o el derecho agrario, o el derecho ambiental, sino más bien algunas asignaturas que considero eran muy pertinentes para la realidad, eran algo que llamábamos como electivas, como de relleno, y siento que debe cambiar esa dinámica. Bien, yo pienso que deberíamos de empezar analizando a las poblaciones vulnerables, cuáles son sus necesidades, conocerlas antropológicamente y sociológicamente y establecer cuáles son las herramientas más adecuadas para mejorar su situación de estas personas. De hecho, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que ahora va a entrar en vigencia el próximo año en todo nuestro país, México, habla de las poblaciones vulnerables, de hacer ajustes procesales. Entonces ya vamos a decir que trata de humanizar más el ejercicio de la abogacía. Así que con esta humanización, estimado Jesús, nos vemos pronto, ¿no? En TVLex. En TVLex. Estimado Wisman, muchas gracias por seguir en este esfuerzo académico, y Diego, te extrañamos al principio, pero llegaste en el momento de los golpes fuertes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, muy amable. Bueno, chao, cuídense, Chao. saludos de Colombia, ya cada vez nos vamos más cerca, Tanta ya casi nos tinta, vemos. tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana, no un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejamos, protejámonos, protejámonos a los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones, generaciones. El viaje apenas comienza. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos.
puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagadlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor, humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Tiene más condenas. Participa y aprende el estado del arte interamericano. Te esperamos en TVLex. ¿Sabes cuándo Puedes ser parte de ello. Participa y aprende. ¿Sabes qué es el control de El convencionalidad? camino es elegir el bando. Participa y aprende el O estado eres del arte parte interamericano. del problema, Te esperamos o en eres TVLex. parte de la Sabe que los jueces solución. mexicanos están obligados a Hazlo no por aplicar el nuestros arraigo penal hijos, ni la prisión nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente.